Hablemos sobre los sistemas de neurotransmisores, principalmente enfocándonos en el colinérgico, serotoninérgico y monoaminérgico. Bueno, primero tenemos que saber lo que es un sistema de neurotransmisores. Este es un conjunto de neuronas que producen, liberan y responden a un mismo neurotransmisor. Van a permitir la comunicación química entre las células del sistema nervioso y para regular así las funciones fisiológicas y conductuales. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, tenemos lo que viene siendo el neurotransmisor. Después de sintetizarse va a ser almacenado en las vesículas sinápticas. Estas, una vez llega el impulso nervioso, gracias a los canales de calcio dependientes de voltaje, van a poder liberarse y una vez liberados aquí en el espacio sináptico, los van a poder unirse a los receptores del neurotransmisor, además de haber unas ciertas proteínas o enzimas que van a permitir la degradación para la recaptura o nada más la degradación de la molécula. Pasando al sistema colinérgico, pues bueno, para empezar sabemos que es de la acetilcolina, ese va a ser el neurotransmisor utilizado. ¿Dónde se va a producir? Principalmente en el núcleo basal de Maynard. De aquí se va a ir a todo el cerebro, o bueno, a ciertas zonas del cerebro como la corteza prefrontal. Además, también puede ser producido en menor cantidad en el septum medial y en este que es el complejo pedúnculo pontino. ¿Cómo se va a ocurrir esto? Pues bueno, tenemos aquí la molécula de acetil-CoA proveniente de la mitocondria y además una molécula de colina. Esta, por medio de la enzima colina acetiltransferasa, va a formar la acetilcolina y va a desprenderse de la coenzima A. Una vez formada la acetilcolina, va a almacenarse en la vesícula sináptica para después ser liberada en el espacio sináptico. Aquí va a unirse a los receptores, que tenemos dos tipos de receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Ahorita hablamos de ello. Y además tenemos un cierto porcentaje que no va a poder unirse al receptor, que va a unirse a la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima lo que va a permitir la degradación de esta molécula a dos menores, que es la colina y el acetato. La colina va a volver a entrar a la neurona presináptica para poder reutilizarse y formar nuevamente acetilcolina. Ahora, hablábamos de los receptores. Tenemos los dos, nicotínicos y muscarínicos. En el caso de los nicotínicos, pues bueno, tenemos que son canales ionotrópicos, es decir, van a ser canales iónicos, vaya. Van a utilizar principalmente sodio, calcio y la salida de potasio. Su velocidad de respuesta es demasiado rápida, son milisegundos. ¿Cómo va a funcionar? Pues bueno, la apertura del canal, lo que decimos de la entrada y salida de los iones, y va a haber una despolarización de la neurona. El efecto principal es una excitación rápida. Su número de tipos tenemos dos principales, el muscular y el neuronal. Y la localización va a ser en la unión neuromuscular, ganglios autónomos y sistema nervioso central. Su activador clásico pues la nicotina, y el neurotransmisor pues en ambos va a ser la acetilcolina. Ahora, hablando de los receptores muscarínicos, aquí va a ser diferente en prácticamente todo. Van a ser receptores metabotrópicos, es decir, acoplados a proteína G. Van a utilizar segundos mensajeros. La velocidad de respuesta es más lenta, van a durar hasta segundos. Su mecanismo es por medio de activación de la proteína G y el uso de segundos mensajeros como AMP cíclico, EIP3 y DAG. El efecto principal es la modulación celular, ya sea excitación e inhibición, dependiendo del tipo de receptor. Tenemos 5 subtipos, M1 a M5. La localización va a ser en órganos efectores del parasimpático, por ejemplo, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Y el activador clásico pues es la muscarina. Hablando ya de los subtipos, pues tenemos, en el caso de los nicotínicos, les mencionaba que estaba el muscular, que va a estar en la unión neuromuscular y van a permitir como función, la contracción del músculo esquelético. Y en el caso del neuronal o neural, va a estar localizado en ganglios autónomos, médula suprarrenal y sistema nervioso central. Su función va a ser la transmisión ganglionar y la modulación neuronal. Hablando de los muscarínicos, pues bueno, los podemos dividir de distintas maneras, ya sea por medio de su función. En ejemplo, M1, M3 y M5 son excitatorios, mientras que M2 y M4 son inhibitorios. Además, podemos también dividirlo en su localización. M1, M4 y M5 van a estar localizados a nivel del sistema nervioso central, mientras que M2 y M3 respectivamente en el corazón y músculo liso y glándulas. Sus funciones, en el caso de M1 va a ser la modulación cognitiva y excitación neuronal. En el caso de M2, disminución de la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco. M3, la contracción del músculo liso, por ejemplo, como en los vasos sanguíneos.
y la secreción glandular. Y en M4, regulación de neurotransmisión. Y por último, M5, la modulación dopaminérgica. Pasando ahora al sistema serotoninérgico, ya pasamos a las catecolaminas, o a las aminas, vaya. Nada más que vamos a hablar un poco más del serotoninérgico más a fondo, porque pues, es también todo un mundo. El serotoninérgico, pues el nombre lo dice, se maneja en base a la serotonina. ¿Cómo funciona? Bueno, primero tenemos los núcleos del RAFE. Estos núcleos nos van a permitir, tenemos unos más superiores que otros, nos van a permitir la producción de esta y a la vez su vía. ¿Cómo va a ser? Pues, por ejemplo, se dividen en rostral y en caudal, dependiendo de la dirección en la que vaya. El rostral, pues se va a ir, por ejemplo, a la corteza cerebral, sistema límbico, hipotálamo, tálamo, ganglios basales, hipocampo, etc. Mientras que los del RAFE, principalmente se va a ir nada más a médula espinal, hacia abajo, hacia caudal. Aquí hablamos de las funciones, por ejemplo, en el caso de la región cerebral, su función va a ser modulada. La corteza cerebral es en cognición y estado del ánimo, sistema límbico en las emociones, el hipotálamo una regulación endocrina, en ganglios basales control motor y en el hipocampo la memoria en el caso de los rostrales, y en el caso del caudal es la médula espinal que nos va a ayudar en la modulación del dolor y regulación autonómica, además de otras funciones como ya lo es lo del eje intestino-cerebro, ahorita hablando de ello. ¿Cómo, ¿Cómo va a ocurrir? Pues bueno, para empezar, tenemos que saber que proviene de un aminoácido, del triptofano. Este triptofano a pasar por la enzima triptofano hidroxilasa para formar el 5-hidroxitriptofano o 5-HTP. Este a su vez va a pasar por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos para formar la serotonina, que ya es el componente activo. Y nuevamente pasa lo mismo, se almacena en las vesículas, llega el impulso nervioso, se libera, se unen los receptores, etcétera, etcétera, y además un porcentaje de recaptación. Y hay algunos que justamente actúan digamos, como activadores, como para una retroalimentación negativa, para que se libere o no la serotonina. Pero como les mencionaba, lo del eje intestino-cerebro, no voy a profundizar demasiado en esto, pero pues es importante que lo sepan. A nivel intestinal, pues tenemos la microbiota y las células heterocromafines. Estas van a actuar en sinergia para aumentar la biosíntesis de serotonina y llevarla para que se utilicen en las plaquetas y además en la estimulación mientérica de las neuronas. Y aquí, de hecho, cabe destacar que el intestino produce alrededor del 90% de la serotonina. Se le conoce ya como el segundo cerebro, por eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal, ahora sí que lo que pasa a nivel intestino puede afectar a nivel cerebral y lo que pasa a nivel cerebral puede afectar a nivel intestinal. Por eso cuestiones como el estrés, la ansiedad y algunos otros malestares nos pueden llevar por ejemplo, a tener estreñimiento o diarrea. Hablando ahora sí de los receptores, tenemos 5 receptores, de los cuales nada más uno, el tipo 3, va a ser ionotrópico, es decir, dependiente del canal iónico. Hablando de las funciones, pues al fin y al cabo todos van a estar a nivel del sistema nervioso central, sin embargo, H3 y H4, o bueno, HT3 y HT4, van a estar a nivel también del sistema gastrointestinal. En el caso del tipo 3, en el sistema nervioso entérico, y en el caso del 4, directamente en el tracto gastrointestinal. Hablando de las funciones, si bien la mayoría usan, como ya les dije, la mayoría usan segundos mensajeros, hay la MP cíclico, o en el caso del 2, y IP3, de AG y calcio, pues bueno, hablando más de las funciones, el T1 va a haber una inhibición neuronal y regulación del estado del ánimo. T2, excitación neuronal y vasoconstricción. T3, despolarización rápida, náusea y vómito. Por eso les menciono que es del sistema nervioso entérico, porque genera esto y pues bueno, al fin y al cabo está muy relacionado, ¿no? El 4 aumenta la motilidad intestinal. El 5, la regulación neuronal. Aquí fue un poco clara. ¿Por qué? Porque también se está investigando para enfermedades. El tipo 6, la cognición y la memoria. Y el tipo 7, en la regulación del ritmo circadiano y la temperatura. Ya por último, vamos a hablar, bueno, del monoaminérgico, que al fin y al cabo, como ya les mencioné, otra amina es la serotonina, pero pues, hablamos de ella aparte. En el caso de las monoaminas, pues tenemos que saber que son también catecolaminas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la dopamina va a ser precursor de la noradrenalina. Sin embargo, pues la histamina pues, va a estar como tal por fuera de. Estas dos están relacionadas porque al fin y al cabo es precursoras, ¿no?
Hablando de la dopamina, pues su origen anatómico va a estar en la sustancia negra pars, compacta en el mesencéfalo y en el área tegmental ventral. Sus proyecciones principales van a ser todas rostrales, es decir, se van a ir hacia arriba, al estriado, al núcleo accumbens, a la corteza prefrontal, al sistema límbico y al hipotálamo, y tienen 5 tipos de receptores. Todos estos van a ser metabotrópicos, es decir, van a estar acoplados a proteína G. Mientras que tenemos la noradrenalina. Esta va a ser su origen en el locus coeruleus, en el puente y en grupos celulares laterales del tronco encefálico. Aquí sus proyecciones sí son más tanto rostrales como caudales. Rostrales a nivel de corteza cerebral, cerebelo, hipocampo y tálamo, y caudal en la médula espinal. Sus tipos de receptores pues son creo que los más famosos, que casi todos conocemos, o bueno, que todos se conocen luego, son los alfa y los beta adrenérgicos, todos estos metabotrópicos. Y por último la histamina, o el histaminérgico. Su origen está en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo posterior y sus proyecciones van a estar en la corteza cerebral, tálamo, sistema límbico y ganglios basales. Tenemos 4 receptores principales y todos van a ser metabotrópicos, y cabe destacar que el H3 funciona como autorreceptor presináptico. Aquí hay algunos que tienen la función de regular por medio de retroalimentación negativa a sus propios neurotransmisores. Aquí hay un mapa en el que se explica un poco el origen. Tenemos el de la dopamina, que es el área tegmental ventral, con su proyección hacia la corteza prefrontal, y aquí está nuevamente. Y también tenemos, por ejemplo, el de la norepinefrina, con el locus coeruleus, que está aquí, su proyección también hacia la corteza prefrontal, que es la primera vía, digamos. Hablando de los receptores, ¿cómo van a funcionar? Pues bueno, en el caso de los dopaminérgicos, pues tenemos los 5 tipos. Si se pueden fijar, todos van a estar dependientes bueno, además de ser acoplados a proteína G, van a usar como segundo mensajero el AMP cíclico. Sus funciones, en el caso del D1, va a ser la excitación neuronal y la modulación motora. En el D5, la modulación cortical. D2, la inhibición neuronal y autorreceptor presináptico. D3, la regulación del sistema límbico. Y D4, la cognición de funciones ejecutivas. En el caso del noradrenérgico, alfa 1 va a ser el único que va a usar otro tipo de segundo mensajero, en este caso el IEP3 y el calcio. Esta va a ayudar para el estado de alerta y la excitación. Alfa 2, autorreceptor inhibitorio, y además disminuye la liberación de noradrenalina. Beta 1, atención y memoria. Beta 2, modulación de plasticidad sináptica. Y beta 3, la regulación metabólica. Ya en el caso del histaminérgico, en H1, que también va a usar como segundo mensajero el IP3 y el calcio, funciona para la vigilia y la excitación cortical. H2, la activación neuronal. H3, el autorreceptor que inhibe la liberación de histamina. Y en el caso de H4, el principalmente inmunológico. Aquí, de hecho, les puse una tablita más adelante, pero podemos darnos cuenta que D2, alfa 2 y H3 funcionan pues esto, o más bien estos receptores van a funcionar para poder actuar como retroalimentación negativa para que no se liberen estos neurotransmisores. Sus funciones principales, pues bueno, en el caso del dopaminérgico, ya para resumirlo más, es el control de movimiento voluntario, la motivación, la recompensa, el aprendizaje por refuerzo y la regulación hormonal, además obviamente pues la inhibición de la prolactina. En el caso de la norepinefrina, pues la atención, el estado de alerta, respuesta al estrés, modulación del dolor y consolidación de la memoria emocional. Y en el histaminérgico, la regulación del estado de vigilia, el control del apetito y la modulación cognitiva, además de la regulación energética. Y esto es lo que les mencionaba. D2, alfa 2 y H3 van a inhibir la liberación de sus respectivos neurotransmisores. Ya para terminar, en puntos importantes, pues bueno, tenemos que el sistema colinérgico utiliza la acetilcolina y va a participar principalmente en la memoria, aprendizaje y funciones parasimpáticas. Aquí ya para resumir todo, ¿no? El sistema serotoninérgico, pues sabemos la serotonina y va a regular el estado del ánimo, el sueño y el apetito, además de pues, lo que ya mencionamos del eje intestino-cerebro. El sistema monoaminérgico va a incluir la dopamina y la noradrenalina, van a estar relacionados con la motivación, recompensa y el estado de alerta. Y los sistemas de neurotransmisores trabajan de forma íntegra para regular la actividad cerebral, es decir, no actúan nada más por su vía y ya, no, actúan en conjunto para poder llevar a cabo todas estas funciones.
Y por último, pues las alteraciones de este sistema se van a relacionar con enfermedades como enfermedad del Parkinson, la depresión mayor y la enfermedad de Alzheimer, dependiendo del receptor o dependiendo del neurotransmisor afectado. Por ejemplo, pues en el caso de la depresión mayor, pues sabemos que es la dopamina, ¿no? Pero también ahorita hay estudios que, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad del Parkinson, para llegar directamente hacia esos receptores. Sin embargo, bueno, eso es un tema para otro día. Que nada más con que se queden con esto, para qué funcionan y para qué y cuáles son sus receptores, vaya. Eso sería todo de mi parte. Cualquier cosa quedo a sus órdenes y que tengan un buen día.